Buenos días y bienvenidos al webinar Oportunidades ligadas a la mejora de la autonomía y eficiencia de vehículos eléctricos. En este nuevo webinar que lanzamos esta mañana dentro de nuestra serie de webinar técnicos que hemos lanzado desde hace un par de años dentro de la comisión de I+D de Cernauto. En este caso lo vamos a hacer con nuestro socio colaborador Tecnalia, sobre nuevas soluciones ligadas a la gestión térmica y a la fotovoltaica integrada para extender el rango de autonomía de las baterías y optimizar su ciclo de vida. Y son dos temáticas que realmente están ligadas con nuestra agenda de prioridades y estratégicas, y en concreto con dos de las líneas de actuación de uno de nuestros proyectos tractores colaborativos de interés común sobre almacenamiento energético para todo el tipo de vehículo eléctrico, que está dentro de nuestra estrategia PTCIC, con lo que es muy interesante poder lanzar un webinar más en esta temática. Y además contamos con la presentación de Sono Motors, que nos va a presentar un caso de éxito para completar toda la presentación. En primer lugar, y antes de entrar en la parte técnica, me gustaría dar la palabra a José Luis Villate, que es director del área de energías renovables en Tecnalia. José Luis. Buenos días, Cecilia, muchas gracias por la introducción y, por supuesto, agradecer a Cernauto la organización de este tipo de webinars y en este caso, trabajar juntos para dar difusión a un ámbito que creemos que es muy importante. Como decía Cecilia, soy José Villate, trabajo en Tecnalia, soy el director de renovables y eficiencia térmica. En Tecnalia trabajamos para dar valor tanto a las empresas como a la sociedad. Somos el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España y un referente en Europa. Y dentro de nuestros ámbitos de actuación están siempre alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y entre ellos están la transición energética y la movilidad sostenible. El marco general de este webinar, como ya adelantaba Cecilia, está en la descarbonización y tratar de hacernos menos dependientes de combustibles fósiles y otras energías de las que no somos productores. En particular, ahora estamos abordando la electrificación del transporte mediante el uso de vehículos eléctricos que pueden utilizarse para diferentes usos, que tienen diferentes prestaciones. Puede ser para transporte de personas, de mercancías, flotas o otro tipo de usos. Y en función del uso, pues nos encontramos con diferentes prestaciones. También tenemos diferentes tipos de vehículos, pues 100% eléctricos, con baterías, híbridos, hidrógeno con pila de combustible. Y en todos los casos tenemos unos retos más o menos comunes, como es la autonomía. Yo creo que siempre que hablamos de vehículo eléctrico surge la autonomía, cuánto vamos a poder conducir con ese vehículo hasta la próxima recarga. El confort, teniendo en cuenta tanto el confort térmico como de la propia conducción, y, por supuesto, los costes, que puede ser una barrera de entrada para este tipo de tecnologías. En este webinar queremos plantear algunas soluciones tecnológicas para abordar estos retos, teniendo en cuenta, como decía antes, que las necesidades pueden cambiar en función de las prestaciones y del tipo de vehículo. Y nos vamos a centrar en tres ámbitos: la gestión térmica, la electrónica potencia y la integración de fotovoltaica. Y en este caso incluimos además un caso de éxito de la empresa Sono Motors, como ya adelantaba Cecilia. Bueno, pues sin más, cedo la palabra de nuevo a Cecilia para que ya demos entrada a las presentaciones técnicas. Muchas gracias. Cecilia, no te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Gracias. Nada, que muchísimas gracias, José Luis, y en especial a Tecnalia por proponer lanzar este tipo de webinars. Y pasamos ahora a la parte técnica, en la que vamos a contar con una presentación por parte de Tecnalia, pero desde tres perspectivas distintas, como contaba José Luis, por lo que participarán tres expertos distintos. Uno es Felipe Trebilcock, investigador senior en sistemas térmicos eficientes; Alfredo Rubio, investigador senior en Power Electronic and System Equipment; y Eduardo Román, responsable de sistemas fotovoltaicos. Cuando quieras, Felipe, si puedes encender tu cámara y compartir presentación. Okay. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Os vamos a presentar de forma muy breve lo que son las oportunidades que vemos desde el punto de vista de sistemas térmicos en los vehículos eléctricos.
El índice, un poco breve, digamos, una rápida visión de qué son los sistemas térmicos de los vehículos eléctricos y las oportunidades, y luego la propuesta de valor de Tecnalia en este aspecto. Para comenzar, pues un resumen rápido, es decir, ¿de dónde venimos? Venimos pues de los motores de combustión térmica, donde pues había, todos sabemos, un exceso de calor residual, alta temperatura, 90 grados, lo cual no sucede en los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son muy eficientes desde el punto de vista térmico, por lo tanto no hay ese exceso de calor residual, y es por eso que ya estáis escuchando probablemente hablar de bomba de calor, ¿vale? Ya en lo que es vehículo eléctrico vemos que eso, que estamos desde todos conscientes de que en temperaturas bajas aumentan los consumos de electricidad, por lo tanto esto tiene un impacto en la autonomía, ¿vale? Y también hay otros aspectos que se están escuchando, de que se quiere cargas rápidas, mantener la temperatura de las baterías en unas condiciones muy determinadas, por lo tanto, ¿qué sucede? Que estamos en una plena transición a unas configuraciones con todos estos sistemas integrados, ¿vale? Ahí veis una imagen de Bosch Mobility donde ya se ven todos los componentes de un coche eléctrico, los cuales están completamente integrados a nivel térmico, tanto por un circuito de refrigeración como un circuito de enfriamiento por agua, ¿vale? Y en la parte superior vais a ver que ahora tenemos que tener en cuenta, por favor, la siguiente. Tenemos que tener en cuenta que esto está requiriendo unos requisitos térmicos especiales, ¿vale? Hemos pasado de motores con calor residual a 90 grados, ahora a componentes eléctricos que cada uno tiene unos requerimientos muy determinados a nivel de temperatura. Estamos hablando del motor eléctrico, de los componentes electrónicos, del battery pack y así también de la confort térmico de los pasajeros. En la siguiente diapositiva. Sí, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco cuáles son estos aspectos claves desde el punto de vista térmico, ¿vale? ¿Qué se busca a día de hoy? Mayor eficiencia y mayor confort en los vehículos eléctricos. Claramente poniendo el foco en buscar una mayor autonomía, un mayor confort de pasajeros, aspectos nuevos que son poder realizar mayores, o sea, cargas rápidas y dotar de una mayor vida útil a todos estos nuevos componentes. Y aquí entra un concepto clave, que es el siguiente. Gestión de sistemas térmicos, o Thermal Management System. ¿A qué vehículos aplica? Pues a todos los nuevos vehículos eléctricos, coches, autobuses, camiones, etcétera, ¿vale? Principalmente hablaremos de coches y autobuses, y como veíamos en la diapositiva anterior, que los componentes principales son, pues eso, motor eléctrico, toda la electrónica de potencia, battery pack y la climatización de cabina para el confort térmico de los pasajeros. Y ya pasamos a lo que son esta visión muy rápida de qué oportunidades vemos en Tecnalia desde el punto de vista térmico. No es fácil resumir esto en pocos minutos, pero lo hemos querido separar desde el punto de vista de sistemas, equipos, componentes y, bueno, algunos aspectos de control. Desde el punto de vista de sistemas, ¿qué sucede? Que ahora ya los vehículos eléctricos tienen un sistema de gestión térmica integral donde hay que definir este sistema y además realizar configuraciones a nivel térmico muy especiales que permitan pues, lograr esos objetivos que veíamos anteriormente, mayor autonomía, confort, vida útil de los componentes, etcétera, ¿vale? Entonces las mayores oportunidades en este aspecto están aquí, definir estas configuraciones, trabajar con equipos que se tienen que interconectar, como son el circuito de refrigeración y el circuito de cooling de electrónica, y pues además trabajar esos aspectos para lograr mayor eficiencia, que son recuperación de calor, almacenamiento térmico, etcétera, ¿vale? En la siguiente ya pasaríamos a lo que son oportunidades que vemos a nivel de equipo. Aquí claramente hay muchas oportunidades para desarrollar nuevos equipos que se integren en esta gestión térmica, y claramente aquí entran pues, equipos de clima con bomba de calor. Podéis ver a la derecha en las imágenes que vamos a presentar ahora, por favor, las imágenes. Podéis ver un poco ejemplos rápidos de qué estamos hablando, desarrollar estos equipos como equipos de clima nuevos, sistemas de battery packs adecuados a las nuevas condiciones de operación, Battery Thermal Management Systems, lo mismo para gestionar los battery packs, o así también componentes que en el caso de los autobuses son unidades de climas de conductor, que se llaman front box, almacenamiento térmico, y todos estos componentes tienen que integrarse en estos sistemas de gestión térmica.
Y claramente aquí se ven oportunidades para rediseñar estos equipos, adaptarlos a los nuevos refrigerantes que tienen que introducirse en el mercado por aspectos medioambientales, impacto medioambiental, por los nuevos requerimientos térmicos y estas nuevas configuraciones que se les está solicitando. Pasamos a la siguiente, que ya serían a nivel de componentes, ¿qué oportunidades vemos? Sobre todo aquí podríamos decir que se están rediseñando todos estos componentes para esta nueva situación, que es integrarlo a estos nuevos sistemas de gestión térmica integral. Componentes como intercambiadores de calor, radiadores, recuperadores de calor, evaporadores, condensadores, todos tienen que adaptarse a estos nuevos refrigerantes. También se están introduciendo componentes eléctricos que tienen otras características, trabajan a voltajes muy elevados, se tienen que probar en estas nuevas condiciones, son compresores eléctricos, pasamos de compresores accionados mecánicamente, cold plates de battery packs, cada vez mayores requerimientos a estos cold plates en todos los aspectos, desempeño térmico, más compactos, trabajar con refrigerantes, PCMs, etc. Bueno, aquí los drivers principales son los mismos, diríamos, tienen que adaptarse a nuevos refrigerantes, rediseñarlos, nuevos equipos que trabajan a otros voltajes, hay que validarlos y pues todos se tienen que integrar en estos sistemas de gestión integral. Y para finalizar un poco eso de oportunidades, hemos querido pasar a la siguiente diapositiva, que sería ya desde el punto de vista del control. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es. Y a nivel de control no hay que olvidar que, bueno, pues hemos pasado a lo que es ya un sistema de gestión térmica integral, ¿vale? Por lo tanto, aquí, diciéndolo de una forma muy simple, es una locura. Se están definiendo un montón de modos de operación, muchos modos de heating, modos de cooling, modos de defrosting, todos los aspectos de recuperación de calor para aumentar la autonomía, modos de preheating, precooling, preheating en cocheras, etc., ¿no? Y a la derecha podéis ver en la imagen algunos tipos de modos de operación, ¿vale? No vamos a entrar en detalle, pero como imagen muy representativa. El caso de Tesla es un poco el caso extremo, pero Tesla ha desarrollado una válvula especial para poder conectar todos los circuitos de gestión térmica a voluntad. Es una válvula de 8 vías y en este caso Tesla ha tenido que definir 12 modos de control para este sistema térmico, ¿vale? Además, sin olvidar también la parte de control predictivo o inteligencia artificial que también se va a implementar en estos casos. Y para finalizar ya un poco cuáles son la propuesta de valor de Tecnalia, en la siguiente diapositiva ya hay un resumen rápido desde Tecnalia qué podemos aportar en este aspecto y pues bueno, desde el punto de vista de equipos y sistemas térmicos, Tecnalia puede trabajar desde el diseño de estos nuevos sistemas, modelado, simulación, diseño integral, todo lo que es desarrollo de prototipos, fabricación de los prototipos, optimización, todos los aspectos de control, tanto a nivel de prototipo como de sistema que sean necesarios. Y pues luego veremos también, tenemos la parte de validación experimental en nuestros laboratorios, donde caracterizamos y probamos los equipos. Se pueden realizar gemelos digitales de los mismos, sin olvidar también la parte que es microrefrigeración, ¿vale? Que también va a tener un impulso importante en los próximos años. Y en la siguiente ya diapositiva sería ver un poco ejemplos de cómo trabajamos. Trabajamos con herramientas de simulación, diseñamos todo lo que son los sistemas térmicos para esta aplicación, sistemas modelos dinámicos, donde podemos simular la ruta del vehículo eléctrico, las condiciones climáticas, y donde integramos todos estos sistemas que requieren gestión térmica. Estamos hablando de powertrain, baterías, cabina, equipos de clima, etc. Y en la siguiente diapositiva, se ha quedado un poco... No sé si estáis viendo la siguiente. Aún no. Si no, no avanza la presentación. Ahora sí, aquí veis muy rápidamente la imagen de nuestro laboratorio de sistemas térmicos eficientes. Pues aquí probamos todo tipo de equipos, hasta 300 kilovatios térmicos, con agua, con aire. No voy a entrar en detalles, pero sí en la siguiente diapositiva también podéis ver que disponemos de una cámara climática
Una cámara climática que nos permite ensayar estos componentes en cualquier condición de temperatura, humedad ambiental, equipos para la movilidad. Podemos trabajar hasta 120 kilovatios térmicos y ensayar equipos en configuración aire-aire, aire-agua, etc. Siguiente diapositiva. Es un ejemplo también rápido de esos drivers importantes que vemos. Es una locura. Se va a venir todo un cambio a nivel de refrigerantes. Buscando refrigerantes de menor impacto medioambiental, pues podemos hacer todo lo que es el análisis termodinámico y pues bueno, también diseñar equipos o rediseñar equipos con estos nuevos refrigerantes, ¿vale? Y ya para finalizar, las últimas diapositivas serían nuestras capacidades de simulación, sin entrar en detalles a todo nivel, a nivel de componentes, de equipos, de sistemas. Usamos herramientas estacionarias, herramientas dinámicas y podemos pues abordar el proyecto con las mejores herramientas o la herramienta más adecuada para cada caso. Sin olvidar la última diapositiva, que es la siguiente, que es un poco el aspecto de microrefrigeración avanzada. También queremos potenciar un poco este aspecto, tenemos bancadas para ello y pues aquí se trata de adaptarse a estos nuevos requerimientos a nivel de gestión térmica o de requerimientos térmicos de los componentes de los vehículos eléctricos. Cada vez van a ser más exigentes, equipos como convertidores, electrónica integrada, etcétera, ¿vale? Y con eso finalizamos un poco lo que es la presentación de sistemas térmicos y las oportunidades. Pues muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia en esta presentación. Bueno, mi participación vendría desde la unidad de equipos electrónicos, de electrónica potencia y de control, dentro del área de equipos electrónicos de potencia y control, dentro de la unidad de transición energética, al igual que mi compañero. Y bueno, va a estar centrada sobre todo en los trabajos y en la experiencia y en el aporte que podemos dar al desarrollo de lo que serían los nuevos conceptos o las nuevas necesidades con la introducción de los vehículos tanto eléctricos como híbridos en general, ¿no? Podemos ver que los principales retos, estamos en un momento donde se ve claramente el vehículo eléctrico a baterías es una realidad, también es una realidad los vehículos híbridos con motores de explosión y sistemas eléctricos, sistemas de baterías, y vemos que en un futuro tanto los vehículos puramente de celdas de combustible como hibridación entre celdas de combustibles y baterías van a ser uno de los nuevos hitos de desarrollo a fin de ampliar la autonomía de todos los sistemas de transporte y posiblemente extenderlos a campos donde hoy en día no se ven, como podría ser el transporte pesado, ¿no? En los principales retos que tenemos en estas áreas, desde lo que sería la electrónica, sería el aumento de la densidad de potencia, el aumento de la eficiencia. Esto tiene una doble vertiente, el aumento de la eficiencia, porque al estar muy limitadas en cuanto a lo que es la densidad de energía actualmente en las baterías, pues el aumento de la eficiencia se vuelve sumamente importante. La integración de diversas fuentes de energía, como ya hemos comentado, en lo que sería el concepto de vehículos híbridos, tanto actuales como a futuro. Un aumento de la fiabilidad con respecto a lo que ya la tecnología de la electrónica de potencia en sistemas industriales y en sistemas de transporte, podríamos llamarlos ferroviarios, pues ya nos vienen dando, pero bueno, de cara al vehículo eléctrico se requiere un aumento de esta fiabilidad, y más aún si pensamos que en un futuro la transición también puede darse en el sector aeronáutico, y nuevas funcionalidades, ¿no? Hemos visto cómo paulatinamente el accionamiento entre un vehículo, incluso un vehículo de combustión interna, se vuelve cada vez más eléctrico. Es decir, empezamos a tener lo que ha comentado mi compañero, bombas de calor, bombas de asistencia hidráulica para la dirección o para el frenado, que ya empiezan a ser más eléctricas que mecánicas, como eran anteriormente. Luego tenemos otro gran reto, que sería la integración de lo que sería el vehículo en la red eléctrica, lo que sería la integración de toda la infraestructura de recarga en la red eléctrica actual, y nunca podemos olvidar que
digamos, el vehículo eléctrico no se está construyendo desde cero, sino que partimos de una coexistencia con algunos sistemas. Por ejemplo, toda la electrónica de control o de dashboard, radio, iluminación, pues se pretende mantener lo que ya existía anteriormente, ya sean en sistemas de 12 voltios, de 24, o posiblemente debido a los aumentos del requerimiento de energía, podríamos pasar a sistemas de 48, que es algo que se ha estado hablando insistentemente en la industria automotriz desde hace bastantes años. Bueno, esto básicamente, pues, ¿cuál es el apoyo de la electrónica de potencia a la movilidad? Pues tenemos que cada vez hay ya venía siendo común en los vehículos de combustión interna, pero cada vez tenemos una coexistencia o una penetración más importante de lo que serían los sistemas electrónicos de control en el vehículo, a lo que podríamos llamar ECU o Electronic Control Units. Cada vez va un escenario donde los convertidores de potencia son cada vez más importantes, no solo abordando elementos como la tracción, sino a elementos como las bombas de calor, las bombas de dirección asistida y otros elementos que cada vez empiezan a jugar un papel más importante dentro del vehículo. La adaptación de los convertidores de potencia, venimos de una tecnología que es madura aunque evolucionante en otros sectores, pues cuando lo queremos adaptar al vehículo de potencia nos surgen nuevos requisitos, ¿no? Uno es la densidad de potencia, queremos que los equipos sean más pequeños y más livianos para no impactar de una manera negativa lo que podría ser la dinámica del vehículo y compensar en parte el incremento que podría venir por el sistema de almacenamiento de energía, las baterías, el peso que eso implica en el vehículo, un aumento de la eficiencia que se viene reflejado, incluido con el caso anterior, pues generalmente viene asociado a un aumento en la frecuencia de conmutación de los dispositivos, facilitado mediante la introducción de nuevos dispositivos electrónicos de potencia, como serían los carburos de silicio y el nitruro de galio, ¿no? El GaN y el SiC. Y acompañado con la presentación anterior de mi compañero, pues tenemos la parte de que es muy importante optimizar el diseño térmico de todos los elementos de electrónica de potencia a fin de aumentar esta densidad de potencia. Es un punto importante, o sea, algo que posiblemente en sistemas industriales o de tracción ferroviaria no es tan importante, en el vehículo eléctrico empieza a jugar un papel fundamental. Y todo esto además nos lleva a un escenario donde tenemos nuevas topologías de convertidores, sobre todo que permitan aumentar la fiabilidad, aumentar la redundancia, es decir, ser tolerantes ante fallos, y permitir integrar muchas fuentes de energía, como iremos viendo a lo largo de mi presentación y de la presentación de mi siguiente compañero, ¿no? Donde vamos a integrar energía de diferentes fuentes. Bueno, desde el punto de vista de cuál es la propuesta de valor o donde nosotros tenemos una experiencia que podemos aportar a la industria, pues yo trabajo en el área de convertidores de potencia y básicamente nuestro trabajo se centra en todo lo que sería el modelado y control, es decir, desarrollar un modelo del sistema de convertidor de potencia y en base a él desarrollar su control mediante jugar con técnicas de modulación, es decir, diferentes formas en que vamos a operar sobre los dispositivos de potencia para incrementar la eficiencia y al mismo tiempo reducir ciertos problemas asociados, que podría ser lo que sería EMIs, ¿no? Interferencia electromagnética. Es muy importante reducir esto. Y esto a su vez nos evita reducir el tamaño del convertidor al no tener que agregar una etapa de filtrado o de filtrado pasivo muy, muy importante, ¿no? Y los algoritmos de control, que bueno, aquí ya tenemos cuestiones como aumentar la eficiencia, ya sea directamente mediante el control eficiente del elemento de tracción, que en este caso sería el vehículo, el motor eléctrico, ¿no? En la parte de diseños de convertidores, una vez que hemos realizado la primera etapa, pues nosotros tenemos experiencia en el diseño de hardware de potencia mediante convertidores tanto SiC como GaN, lo que ponemos en la parte anterior, como de silicio, IGBTs o MOSFET de silicio. Tenemos una importante experiencia en
en el desarrollo de hardware de control, donde podemos abarcar tecnologías tanto como microcontroladores o microprocesadores, procesadores digital de señal, System on a Chip, es decir, dispositivos electrónicos donde se integren más de una MCU o MCU con 2 SPS o incluso MCU con FPGAs, y también en el desarrollo en algunos aspectos o en algunos casos que puede resultar interesante es integrar todo el sistema de control en un dispositivo programable, ¿no? Abordamos también desarrollos en el área de topologías avanzadas, podría ser topologías multinivel. Esto son topologías que nos permiten reducir o aumentar la eficiencia y reducir los problemas de compatibilidad electromagnética, topologías multipuerto que nos permiten integrar diferentes fuentes de energía para un mismo propósito a un bus de alta tensión, que es de donde va a chupar el sistema de tracción del vehículo. Sistemas multifases, esto es muy importante a la hora de desarrollar sistemas de tracción tolerantes, o en cierta manera tolerante a fallos, es decir, donde podemos tener fallos de una parte del convertidor de potencia, pero aún con unas prestaciones reducidas seguir siendo capaz de suministrar energía mecánica al vehículo para que se mueva y llegue a una posición segura, ¿no? A una situación segura. Y en la parte que sería convertidores DC-DC, es decir, de continua a continua, tenemos fuentes de energía que en general van a ser continuas, tanto la fuel cell como las baterías como la fotovoltaica, y muchas veces hay que adecuar los voltajes a alta potencia, pero otras veces lo que tenemos aquí, hay sistemas legacy, es decir, tenemos que seguir cargando la batería de 12 voltios del vehículo a día de hoy sigue existiendo, y tenemos que ser capaces de mantener esa carga de esa batería y además alimentar los sistemas que de ella dependen, como podría ser iluminación, el dashboard, la iluminación, digamos, el infotainment dentro del vehículo, ¿no? Y bueno, lo que ya hemos comentado anteriormente, dispositivos de banda ancha basados principalmente hoy en día, las tendencias son el carburo de silicio y el nitruro de galio, ¿no? Dispositivos que nos permiten reducir el tamaño de los convertidores, aumentar la frecuencia de conmutación y al mismo tiempo aumentar la eficiencia, cosa que antiguamente era lo que realmente era difícil de lograr. Hoy en día estos dispositivos son una puerta de entrada para lograr estos dos objetivos. Y todo esto lo podemos juntar con lo mismo que ha comentado Felipe, de un esquema de mantenimiento predictivo a través de gemelos digitales, es decir, tener una monitorización y una predicción en base a modelos de comportamiento de cuál va a ser la vida útil y el comportamiento del sistema futuro, ¿no? Otros desarrollos, pues digamos, esto un poco asociado con el desarrollo de ECUs. Aquí principalmente podemos apoyarnos en la experiencia que da la unidad de transporte y de industria y transporte, que tiene una gran experiencia en el desarrollo de ECUs automotrices, aunque nosotros la parte que aportamos es de ECUs industriales, pues, ECUs de aerogeneradores, de convertidores asociados a la red eléctrica, tenemos gran experiencia en ello, y tanto en hardware como firmware. Y en algunos casos nosotros hemos participado también en el desarrollo de algunos sistemas de control integrados en vehículos eléctricos industriales, ¿no? Tenemos una experiencia en el desarrollo de BMS, de gestión de la batería, a nivel de mantener la batería siempre operando en su ventana de seguridad, pero también en el desarrollo de estimadores, tanto de estado de carga, estado de salud, estado de funcionalidad o estado de potencia, y aplicar métodos de inteligencia artificial. Ahora mismo estamos trabajando muy activamente en el área de aplicar algoritmos de inteligencia artificial para el desarrollo tanto de estas funcionalidades como la de un gemelo digital que nos permite un mantenimiento predictivo de la batería, ¿no? También tenemos una experiencia contrastada en el área de integración de la red eléctrica, todo lo que ha sido al principio integración del vehículo en la red eléctrica mediante el poste de carga o los postes de carga rápida, donde tenemos experiencia en el desarrollo o en la utilización de protocolos de comunicación vehículo-poste y de comunicación
poste a red eléctrica. Y hemos trabajado activamente con algunos de nuestros socios en el desarrollo de esquemas de V2G, es decir, un vehículo que comparte energía bidireccionalmente con la red eléctrica, de forma que en un momento dado puede cargarse, pero en un momento dado de necesidad puede apoyar a la red eléctrica. Esto hemos trabajado tanto a nivel de proyecto europeo como en demostradores con algunos de nuestros socios. A partir de aquí, bueno, voy a dar un breve y rápido repaso de proyectos que pueden estar un poco relacionados y que son transportables al mundo de la automoción. En este caso, esto es un convertidor DC-DC bidireccional entre un bus de 700 voltios y 24 voltios. Esto está integrado en un vehículo especial. Es un sistema modular, funciona con carburo de silicio en la parte de alta voltaje y con GaN en la parte de bajo voltaje. Puede operar en entornos, es decir, este dispositivo estaba localizado en el habitáculo del motor de explosión de un vehículo, exactamente sobre la caja de cambio y detrás, muy cerca del turbocompresor del motor de explosión interna, un motor de explosión interna de unos 600 caballos, y entonces tenía que vivir con un entorno de 100 grados centígrados de temperatura exterior, y mediante refrigeración líquida, recibiendo la refrigeración líquida ya a 65 grados, es decir, nosotros estábamos ahí, no éramos los que recibíamos la temperatura más adecuada, pero bueno, esas son las condiciones de entorno que se nos planteó, tenía que operar. Es un sistema modular, en nuestro caso estaba pensado para colocar 5 módulos de estos en paralelo y permitir intercambiar bidireccionalmente entre estos dos buses de energía, es decir, generalmente el intercambio es desde el bus de 700 al de 24, pero en condiciones especiales nos permite, a partir de un banco de baterías de litio hierro fosfato que hay en el bus de 24 voltios, soportar el bus de 17 kilovatios. Como veis, una eficiencia alta, cumple con ciertos estándares de cara a los buses de tensión y está integrado dentro de la gestión en general de todo el habitáculo del motor mediante el protocolo J1939, que es un protocolo basado en CAN y orientado al sector de vehículo pesado. Luego tenemos un proyecto en el que, bueno, tenemos muchos proyectos en los que hemos desarrollado convertidores multinivel. Esto es uno de nuestros principales líneas de trabajo de cara a la integración en la red eléctrica, pero que es extrapolable al vehículo eléctrico, donde en vez de tener un convertidor normal de 2 niveles, es decir, donde aquí tenemos el doble de dispositivos de conmutación, y esto nos permite generar una forma de red o una forma de alimentación hacia el motor que con un mucho menor contenido armónico, ¿no? Esto evita problemas de compatibilidad electromagnética y a su vez permite aumentar la frecuencia efectiva de conmutación, ¿no? La que ve el motor con respecto a la electrónica de potencia. Son sistemas que nos permiten aumentar la eficiencia con respecto a sistemas tradicionales sin tener que recurrir al aumento excesivo de la frecuencia de conmutación individual de los dispositivos, ¿no? Este sería uno de las áreas donde Tecnalia, desde mi área, tiene mucha experiencia. Esto, bueno, es un poco un sistema, en este caso es un sistema que se desarrolló de cara a demostración y desarrollo de algoritmos de control, pero bueno, no deja de ser una topología interesante en la cual podemos colocar en serie múltiples dispositivos, los cuales en un momento de fallo pueden ser bypasseados para permitir redundancia y operar en modos degradados. Y pues nada, es un sistema. Las principales características de esto es que está basada en el MMC, Modular Multilevel Converter, la topología de potencia. Una característica que fue, o que es a día de hoy, digamos, una iniciativa a nivel mundial, que sería el utilizar las redes pasivas ópticas, es decir, la misma tecnología que tenemos por la cual nos entra la fibra óptica en casa, pues usarla para el sistema de control, ¿no? Tenemos un bus de comunicaciones basado en redes ópticas pasivas, y es un sistema que tanto tiene su propio sistema de control, desarrollamos su propia EQ, como permite integrar funciones de Power Hardware in the Loop, es decir, podemos tener un controlador externo para desarrollar la algoritmia a partir de un entorno más académico, más de desarrollo, como podría ser MATLAB, Simulink o LabVIEW.
Alfredo, deberemos ir terminando, que se nos Vale, está pasando el tiempo. voy ya creo que me quedan solo 3 diapositivas, me acelero y voy terminando. Bueno, otra de las áreas donde desde mi unidad se trabaja muy activamente es toda la parte de comunicaciones. Podemos tener comunicaciones vehículo, infraestructura, vehículo, vehículo to vehículo, y como ejemplo, pues nosotros hemos trabajado muy activamente en el desarrollo de sistemas de control para señalización en trenes, ¿no? Entonces aquí es arquitecturas que tienen que cumplir normativas muy exigentes de seguridad y que además generalmente tienen que hacer las cosas de manera redundante y divergente, es decir, tiene que haber más de un procesador o más de un ente ejecutando el lazo de control, y en algunos casos como este, pues lo tiene que hacer por medios divergentes, es decir, uno lo ejecuta en paralelo un microcontrolador y un FPGA. Y nada, pues aquí sería un poco la parte de toda nuestra experiencia en vehículo eléctrico, redes de recarga, integración en la red eléctrica, donde tenemos hicimos en su día un demostrador VG para Gamesa, y donde tenemos conocimientos y experiencia en la utilización de protocolos de vehículo a la infraestructura y vehículo a vehículo, y incluyendo todas estas áreas como podría ser identificación del usuario en el poste y toda la parte de billing, ¿no? de lo que sería cobro del gasto de recarga. Bueno, esto sería, tenemos yo personalmente donde más trabajo últimamente es en área de BMS, donde desarrollamos hardware de demostración o plataformas bases de demostración, y además donde sobre ellas hacemos el desarrollo de protocolos integrándolos generalmente por CAN, por busca. Y finalmente esto sería como una pequeña, voy a hacer 2 pequeñas transparencias hablando de nuestros compañeros de industria y transporte, donde ellos sí han participado más activamente en lo que sería todo el desarrollo de un vehículo eléctrico, un autobús en este caso, o un vehículo de tracción pesada, incluso híbrido, y donde ellos tienen una gran experiencia en el desarrollo de ECUs de control para el sector automotriz, ¿no? Sobre todo en esas áreas que os digo de vehículo pesado, donde ya veis que tiene en una misma ECU se integran funcionalidades como tracción, generación a través del mismo motor, pero también todo el movimiento de motores auxiliares, y pudiendo llegar a abarcar parte de la integración de la algoritmia del BMS. Y finalmente, como una plataforma singular que tenemos dentro de Tecnalia, ya para terminar, pues tenemos lo que sería un entorno de pruebas simulados para vehículos, donde podemos ir en X-Hill, es decir, podemos ir driver in the loop, hardware in the loop, software in the loop, power hardware in the loop, todo eso podemos integrarlo en un modelo que ha desarrollado nuestros compañeros de industria y transporte, y cuyos modelos, sobre todo a nivel de tracción y de adherencia y demás, están validados a través de un vehículo eléctrico que en su día se desarrolló y que se tiene aquí en Tecnalia, y que conforme va evolucionando la tecnología, pues se va evolucionando ese vehículo. Y hasta aquí es la información que os quería transmitir, y muchas gracias por la atención. Dejo de compartir la pantalla para... Sí, pasamos a la... Eso es. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Román y soy el responsable de la tecnología solar fotovoltaica aquí en Tecnalia. Y bueno, en esta tercera parte de la presentación de Tecnalia, vamos a ver un poco el papel que puede jugar la solar fotovoltaica en la descarbonización del sector de transporte, en concreto en la electrificación del vehículo eléctrico, y un poco cómo abordamos la tecnología desde Tecnalia. Muy sencillo, unas pinceladas de cuando hablamos de fotovoltaica en el transporte a qué nos estamos refiriendo, una serie de retos, requisitos, especificaciones que nos van a requerir los medios de transporte para poder albergar esta fotovoltaica. Y por último, un poco la experiencia de Tecnalia en integrando fotovoltaica en diferentes vehículos. Bueno, sabréis un poco que lo estamos viendo continuamente en las noticias, la fotovoltaica es la tecnología que más se está instalando anualmente a nivel mundial, la que más ha reducido sus costes, la que mejor coste de electricidad produce. Básicamente, se ha producido una serie de condiciones de mejoras en la eficiencia, mejoras en el coste, que la han colocado a nivel mundial en el número 1. Y eso es lo que está haciendo es que
muchas aplicaciones que requieran electricidad on-site, pues están ya viendo un poco la posibilidad de integrar fotovoltaica en esos mismos componentes, en las mismas aplicaciones. Y el sector de transportes es una de ellas. Estamos viendo titulares continuamente de empresas fabricantes de paneles fotovoltaicos o empresas ligadas al sector del transporte que ya están decidiendo, están apostando por esta tecnología para mejorar un poco sus prestaciones, ¿no? Cuando hablamos de fotovoltaica en el transporte hay diferentes niveles de integración. Digamos, desde el más estricto, que es cuando la fotovoltaica es parte de la carrocería de ese medio de transporte, de ese vehículo, en el caso que veis en la izquierda. Pero luego también hablamos de fotovoltaica en transporte cuando hablamos de las estaciones de recarga, por ejemplo, marquesinas o parkings, en las cuales se cubren con solar fotovoltaica y esa electricidad se aprovecha para la recarga, o mismamente en las infraestructuras de transporte, autopistas, carreteras, pues como barreras acústicas o el mismo pavimento, pues en algún caso se ha visto algún proyecto más ligado a la I+D, pero bueno, no tanto producto comercial. Bueno, en este caso nosotros cuando hablamos de fotovoltaica en transporte nos vamos a referir casi exclusivamente a lo que veis, a la fotovoltaica cuando va integrada, embebida en el propio vehículo. Las razones de integrar fotovoltaica en el transporte, aquí transporte, bueno, me estoy centrando casi siempre, habéis visto, en transporte por carretera, pero bueno, hablando de transporte en genérico, podemos hablar de todos los sectores, del sector aeronáutico, del sector naval. Básicamente hay razones medioambientales, reducción de emisiones de CO2, sobre todo. El sector del transporte es el único que desde el 90, desde Kioto, ha aumentado las emisiones respecto a la actualidad. Entonces, bueno, hay que actuar rápidamente. Y bueno, hay otra serie de razones más, digamos, económicas, como el ahorros de combustible, extender el rango de autonomía de un vehículo eléctrico, por ejemplo, disminuir la necesidad de baterías. Una serie de ventajas que, bueno, que lo hacen bastante atractivo. Aquí veis ejemplos. Son ya, fijaos que son del 19, del 20, son ejemplos de vehículos reales, pues Toyotas, Hyundais, que integran fotovoltaica. Habitualmente en el techo, en la parte del techo, como se vende como techo solar, es un añadido, ¿no? Un accesorio que se puede elegir y tienes un plus de precio por ello. Luego hay otros vehículos, digamos, del Lightyear de alta gama, bueno, están ahora mismo saliendo también al mercado. En este caso, la ventaja principal, bueno, aparte de la estética que está muy conseguida, bueno, pues tienen un consumo muy bajo de energía, ¿no? Tienen menos de 10 kilovatios hora a los 100. Y este caso, bueno, pues es paradigmático. Un compañero, bueno, Cristian, que va a estar más tarde, luego, después de mí, va a explicar un poco el caso de uso y su experiencia. Bueno, pues digamos que es el coche o el vehículo que más integración está proponiendo, ya que pues está integrando fotovoltaica en todas las partes del vehículo, en los laterales, las puertas, capó, techo, básicamente en todo el vehículo. Y bueno, en unas condiciones, por ejemplo, en Múnich, un día de sol en verano, pues pueden llegar a aportar hasta 35 kilómetros de autonomía, que básicamente coincide con la distancia media que recorre un trabajador en Europa pues para desplazarse a trabajar, ¿no? La fotovoltaica no solo la podemos ver en vehículo, digamos, utilitario, también la vemos en transporte pesado. Aquí veis dos ejemplos, en camión y en autobús. Básicamente, bueno, en camión, ya veis, la integración es más fácil, las superficies son más fáciles de utilizar, habitualmente son planas, por ejemplo, en el caso del remolque, y básicamente lo que aporta la solar fotovoltaica está en el entorno del 3-5%, es un poco lo que se publica, los datos ahí publicados de ahorros en combustible anuales. Fijándonos un poquito más en la parte del transporte pesado, que es donde aparentemente es más fácil integrar fotovoltaica, bueno, pues aquí, si distinguimos entre autobuses y camiones, también dentro de autobuses y camiones, en función del uso de esos vehículos, pues es más fácil o más difícil, o sale mejor o peor económicamente esa integración de fotovoltaica. Si vamos a camiones, por ejemplo, pues podemos tener camiones de paquetería o de entrega de paquetes, o camiones refrigerados, por ejemplo. Y ahí hay una diferencia clara. En un caso, en paquetería, habitualmente el volumen del vehículo se completa, se llena por espacio, es decir, los paquetes ocupan todo lo que es la carga útil del remolque. Y en ese caso, por ejemplo, el peso que podemos añadir añadiendo un sistema fotovoltaico, pues tiene poco impacto.
En cambio, en un sistema de refrigeración, en un camión refrigerado, que habitualmente bueno, pues va a tara máxima, pues bueno, el añadir un peso extra al camión pues puede tener un impacto. Bueno, con los autobuses parecido, los autobuses interurbanos van a tener peores condiciones. Los urbanos van a tener peores condiciones pues porque van a estar entre calles, edificios, sombras, que al final van a impactar en la producción del panel. Así que dentro de los autobuses la preferencia sería ir a autobuses de línea, o sea, los que unen ciudades, los que van más por carretera. Bueno, rápidamente para pasar a los requisitos, ¿qué conlleva integrar fotovoltaica en un vehículo? ¿O qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, por supuesto, la superficie del vehículo es finita, con lo cual vamos a tener que ir a tecnologías de célula de muy alta eficiencia para tener la máxima potencia disponible en el vehículo. Además, bueno, pues van a tener que cumplir los requisitos de seguridad que tenga ese vehículo. En el caso de, por ejemplo, de colisión, pues bueno, ese panel fotovoltaico que impacte contra una persona pues va a tener que deformarse y va a tener que cumplir como que fuera una parte más de la carrocería. Habitualmente en vehículo utilitario vamos a tener formas curvas, por lo cual eso va a tener una exigencia mayor desde el punto de vista del diseño de ese panel. Por supuesto, elementos fiables, van a tener que trabajar en condiciones de sombra dinámica, vibraciones continuas en el movimiento del vehículo. El peso va a ser una de las limitaciones también. Vamos a tratar de tener que ir a paneles de bajo peso, eliminando mayormente el vidrio del front seat, la capa posterior. La estética, por supuesto, en vehículo mucho más que en otros, en vehículo utilitario mucho más que en transporte pesado. Aquí, esto que estoy contando un poco se ve claro en esta gráfica. Si vemos un poco los requisitos de estética, peso, coste, durabilidad y hacemos una segmentación pues, entre vehículos de pasajeros o vehículos ligeros, pesados o comerciales, autobuses, pues vemos que estos requisitos tienen mayor peso en unos vehículos que en otros. Por ejemplo, la estética es claramente importante en los vehículos de pasajeros y prácticamente es nula porque no se ve esos paneles que van sobre la cubierta de un remolque en autobuses o en camiones. En cambio, el peso, bueno, pues tiene más importancia en un vehículo pesado que en un utilitario. Y termino un poco esta presentación explicándonos cómo aborda Tecnalia el tema de la integración de fotovoltaica en vehículos. Bueno, nosotros básicamente lo que aportamos es una solución completa. Tratamos o abordamos la parte de panel, de módulo fotovoltaico, la parte de electrónica de potencia. Alfredo os ha explicado un poco con profusión de detalles lo que podemos hacer y la parte de gestión energética, qué hacer con esa electricidad y cómo integrarla en el resto de usos del vehículo. El tema de la electrónica de potencia en este caso es importante y creemos que en muchas ocasiones va a tener que ser una electrónica específica para el vehículo. Básicamente porque en muchos casos los paneles son diferentes, tienen curvaturas, no todos tienen diferentes tamaños, geometrías. Entonces, básicamente necesitamos una electrónica que sea capaz de adaptarse a todas esas tipologías de paneles y además integrando bueno, pues una serie de algoritmos de seguimiento y máxima potencia, los que extraen la energía del panel, que sean capaces, muy rápidos, que sean capaces de adaptarse a esas situaciones cambiantes por las que puede pasar un vehículo. Bueno, en la parte de panel, bueno, pues Tecnalia cuenta con una tecnología propia para fabricar módulos fotovoltaicos en materiales compuestos, en composites. Bueno, se denomina Solar Phase y bueno, combina las ventajas de la energía solar con la de los materiales compuestos. Es decir, al final conseguimos módulos con propiedades mecánicas. Básicamente las propiedades son bajo peso, flexibilidad en el diseño, podemos hacer formas curvas, la eficiencia es similar a la de un panel estándar con vidrio. Es decir, para algunas aplicaciones que estamos viendo que el peso es muy importante, bueno, pues podemos conseguir densidades de potencia cercanas al kilo por metro cuadrado, cosa que con vidrio pues ese mismo panel probablemente esté por encima de los 10 kilos por metro cuadrado. Algunos ejemplos de esto que os estamos diciendo, bueno, pues hemos diseñado fotovoltaica para vehículos ligeros, para bicicletas de carga, para ciudades, en este caso con una empresa vasca. Esta pieza que veis aquí está hecha en composite y es la tapa de este carro, o para embarcaciones, por ejemplo, en las cuales, bueno, pues ya veis que son superficies que van a tener que aguantar otra serie de condiciones de trabajo, probablemente más exigentes por estar en el mar. Y básicamente, bueno, en Tecnalia hemos tenido ya experiencias en este campo, pues en turismos
ahora os va a explicar Sono Motors un poco también su experiencia. Pues hemos colaborado con Sono desarrollando una electrónica para la integración de esa fotovoltaica. Actualmente está en el proceso de implementación en serie. Hemos desarrollado para pequeños vehículos industriales de carga pues, soluciones de integración más en la parte del panel. Y con autobuses y camiones, sobre todo lo que hemos hecho es análisis de rentabilidad, técnico-económicos, de en qué casos de uso tiene sentido integrar fotovoltaica, que no en todos los casos, también hay que reconocerlo, lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, animaros, yo con esto ya he terminado, animaros a todas las empresas que estéis escuchando, pues a que tengáis flotas o vehículos, que trabajéis con vehículos, bueno, a que al menos evaluéis esta opción de integrar fotovoltaica, que os va a reducir el consumo, probablemente, de vuestras flotas. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, porque ha sido muy interesante. Podéis ir encendiendo la cámara porque ya hemos terminado con la parte técnica. Pasamos a los poquitos minutitos que tenemos porque nos hemos ido de tiempo para las preguntas. Os voy a hacer dos preguntas que tenemos en el chat, ¿vale? Una es para Eduardo, que si estáis trabajando, te pregunta si estáis trabajando en soluciones de paneles fotovoltaicos que permitan el paso de la luz o que permiten de forma selectiva el paso de la luz y el calor. Sí, la respuesta es sí, aunque no en el sector del transporte. Nosotros estamos trabajando en esas aplicaciones más en el sector del agri, por ejemplo, para invernaderos. En invernaderos sí que tenemos algún diseño en concreto, algún diseño de panel en el que dejamos pasar la luz que queremos que entre en el invernadero y cubrimos o ocultamos la luz que no queremos que pase. Y luego también, bueno, otros compañeros también en Tecnalia desarrollan, es una de las líneas también importantes en solar fotovoltaica, desarrollamos capas selectivas que dejan pasar diferentes longitudes de onda, en este caso, bueno, visible o la parte de infrarrojo, la parte ultravioleta, que tienen, bueno, pues diferentes usos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es sí, aunque no específicamente para el sector que estamos hablando hoy. Vale. Bueno, porque tiene que recorrido, o sea, se podría seguir. Y para Felipe también nos preguntan, desde el punto de vista de la gestión térmica, ¿cuáles creéis que serán las principales tendencias que veremos en los próximos años y los principales drivers? Un poco lo que se veía en la presentación, aunque lamentablemente había que ir muy rápido, es reafirmar un poco eso de que estas nuevas configuraciones que son más integrales, que integran ya todos los componentes que requieren gestión térmica, pues se está provocando eso, que además tengas que integrar ya casi por defecto una bomba de calor para lograr esos objetivos de autonomía, confort, carga rápida, etcétera. Eso van a provocar un poco que todos los que estén involucrados en el diseño y desarrollo de un vehículo eléctrico tienen que pensar en eso. ¿Cómo van a hacer esas nuevas configuraciones para lograr esta mayor eficiencia, ¿vale? Y confort térmico? Y luego adaptarse también a esos mayores requerimientos de gestión térmica de los componentes en sí. Cada vez tenemos componentes electrónicos, o sea, de electrónica de potencia y el battery pack, que van a requerir un nivel de gestión térmica o de disipación térmica más elevado, más complicado. Y finalmente, la tendencia muy, muy importante, que no la ve generalmente el que está desarrollando un vehículo eléctrico, es los nuevos refrigerantes, ¿vale? Como decíamos, si hay una bomba de calor, va a tener que llegar refrigerantes y esos refrigerantes cada día van a estar más en la balanza de impacto medioambiental, los van a prohibir y van a tener que introducir nuevos refrigerantes. Estos nuevos refrigerantes todavía no están en el mercado, lo están desarrollando empresas como Koura y Daikin, por lo tanto hay que estar anticipándose a lo que van a tener que implementar en el corto plazo, digamos los próximos 2 años, principalmente eso. Vale. Y bueno, por último, para terminar más o menos en tiempo, lo que sí me gustaría es hacer una pregunta a Cristian, porque después de verlo, pues, ¿qué crees que podemos hacer desde una asociación como Cernauto para seguir apoyándoos en el proyecto? Gracias por la pregunta. Bueno, en general, ya es mucho que puedo o que podría presentar aquí la compañía y nuestro proyecto. En general, y esto es una
un mensaje personal. Yo siempre me siento muy bienvenido cuando voy a España y por eso, por el momento, podemos abrir todas las puertas para ideas, cómo colaborar. Y ya tenemos muchos suministradores, proveedores de componentes en nuestro proyecto en el Sion. Y también tendremos campañas y ideas para hacer medidas en un medio, en el ambiente real, digamos, con unos planes de ir a países del sur, especialmente ahora en invierno, que está un poco más oscuro aquí. Entonces, gracias a todos en general. Bueno, pues ya sabes que cuando necesites, otra cosa no, pero proveedores tenemos para ofrecer. Y sí, podemos ver opciones en las que podamos pues, hacer pruebas y demás y apoyaros en ello. Genial. Bueno, pues si no tenemos más preguntas en el chat, de todas formas, sí que quería compartir con los participantes que vamos a compartir las presentaciones. Si surge cualquier pregunta, siempre estamos dispuestos a contestarlas a partir de las presentaciones o del nuevo visionado que podáis hacer, porque estamos grabando el webinar y lo compartiremos. Y me ha resultado, ya como os decía al inicio, era un tema interesante para nosotros porque está dentro de nuestra agenda de prioridades estratégica como una de las opciones, ¿no? en ese tema tan importante que es la electrificación y dentro de nuestra apuesta por la descarbonización que tenemos que hacer desde el sector. Esta es una visión más, aunque tenemos encima de la mesa ciertos retos que habéis nombrado vosotros, ¿no? Pues estaba hablando ahora mismo Felipe del tema de los refrigerantes, pero también pues cómo hacer los paneles más ligeros para poder hacer que el peso sea menor dentro de los vehículos, tenga más oportunidades en todo tipo de esos vehículos, o la importancia de la electrónica de potencia porque tiene que ser especial para este tipo de integración, con lo que quedan muchas cosas por resolver, pero también está muy bien tener un caso de uso como el que hemos visto para que veamos que funciona. Y nada, agradeceros de nuevo a Tecnalia por proponer este tema tan interesante, a Sonor por compartir con nosotros lo que están haciendo y especialmente a vosotros como ponentes, a todos los participantes dentro del webinar. Y nos vemos en la próxima, que tenemos también otro nuevo webinar el día 22, creo que es, con nuestro socio colaborador Zavala para temas de ayudas europeas. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima. Nosotros. Gracias.